vamos a terminar por fin con las últimas patologías del sistema urológico. Por supuesto que no vamos a ver todas las enfermedades de la urología, simplemente las que son más representativas. De hecho, son tan representativas que estas primeras tres enfermedades que vamos a ver son de las más comunes en una práctica médica. Las enfermedades de vías urinarias abarcan hasta el número 3 de las patologías más comunes. Quiere decir que esto se presenta de manera muy regular. Es tan común que probablemente cuando yo les esté describiendo la sintomatología de algunas de esas enfermedades, ustedes me pueden decir, sí, 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 es cierto, a mí me consta que así se siente tener esta patología. De hecho, la primera que vamos a ver es una enfermedad, vulvitis. La vulvitis es la inflamación de la vulva, que tal cual son los tejidos blandos externos que conforman el aparato reproductor femenino. Entonces, la vulva abarca desde lo que es el clítoris, la uretra, los labios mayores, los labios menores y la entrada a la vagina. Estas estructuras que se ven desde fuera son lo que conforma a la vulva tal cual. Y la vulvitis es la inflamación. Inflamación causada por qué? Bueno, obviamente uno tiende a pensar que la infección, un proceso infeccioso es la causa número uno, pero no necesariamente tiene que ser así. Por ejemplo, incluso el jabón que se utilice para hacer los aseos puede ser una causa de vulvitis. Incluso la ropa interior muy ajustada pudiera ser también una causa. Las alteraciones hormonales también son una causa. Y esto es muy común que se presente en mujeres muy jóvenes que no han llegado a la pubertad o en mujeres muy adultas que ya dejaron de tener sus ciclos menstruales. Y por el factor hormonal, su orina no es lo suficientemente ácida y favorece la aparición de estas infecciones. La sintomatología va a incluir el prurito, la comezón intensa, que ese es el principal sintomatología de por qué la persona iría a que la revisen. Pues es que me lastima, me molesta, siento escoriaciones, siento como ardor en la parte externa. La disuria es el ardor para orinar. Lo que la gente le dice mal de orina no se llama mal de orina, se llama disuria. La disuria es un signo bastante notorio de un ardor cada vez que trato de orinar. Y la dispareunia es un signo muy importante porque es la dificultad para tener relaciones sexuales. Es lógico, si la vulva está completamente inflamada por fuera, pues en el momento de tener relaciones es bastante incómodo. También hay escoriaciones y sobre todo este eritema, este enrojecimiento que se ve bastante aparente. Puede haber secreciones en caso de que se combine ya con un proceso infeccioso tal cual, porque por ejemplo la Candida albicans, o sea, la candidiasis es una infección por levaduras, es uno de los factores más importantes para que la vulvitis se pueda presentar. El diagnóstico pues va a depender del cuadro clínico y en base a la sintomatología, ya sea que sale solamente por irritantes, pues se da solamente un tratamiento para desinflamar. En caso de que sea un proceso infeccioso, pues bueno, ya se tendrá que dar un medicamento para combatir esta infección. La, la segunda patología que vamos a ver es la vaginitis, que es la inflamación de la vagina tal cual. La vaginitis puede ser a consecuencia de la misma vulvitis y aquí lo que vamos a ver es que ya es un proceso inflamatorio, pero no de la parte externa, sino de la parte interna de la vagina. Aquí sí ya podríamos pensar en que los procesos pueden ser más infecciosos y los signos pues también son muy característicos, porque uno de los signos que yo puedo encontrar es la leucorrea, que quiere decir que leuco quiere decir blanco, rea es flujo. Entonces ya podemos encontrar un flujo blanquecino que sale de la vagina. Por supuesto que es normal que a lo largo del ciclo menstrual se presente un flujo casi siempre que es transparente o ligeramente blanquecino, pero si ya notamos que es un flujo blanco, espeso o que puede llegar a ser amarillento o verdoso, pues entonces coincide con esta vaginitis. También si se extiende la disuria, el ardor para orinar y la dispareunia, como volvemos al mismo punto, este dolor al tener relaciones sexuales, y es completamente lógico. Si tienes la vagina inflamada por dentro y se tratan de tener relaciones sexuales, pues olvídate, imagínate el dolor que debe de causar. Y de hecho, esa es una de las causas de por qué muchas personas buscan que las atiendan, porque pues al tener relaciones sexuales les lastiman. Y yo les puedo comentar, por ejemplo, en mi experiencia particular, que me ha tocado ver muchas mujeres que sus maridos
no tienen la higiene adecuada en el momento de tener relaciones sexuales. Hay maridos que ni siquiera se lavan las manos después de haber ido al trabajo de todo el día y al llegar y ni siquiera tener esta higiene en su casa, pues pueden favorecer las infecciones sexuales en sus parejas. Entonces es por esto que esta enfermedad es bastante común. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar que muchas mujeres a lo largo de su vida van a padecer de vaginitis. El diagnóstico para saber específicamente qué me causa esta enfermedad depende de la presentación de la vaginitis, dependiendo del color del flujo, dependiendo de las sintomatologías. Pero a veces es necesario hacer un exudado, o sea, tomar una muestra de esta secreción para saber exactamente cuál es el agente que lo está causando y el manejo específico. Pero tanto la vulvitis como la vaginitis, que se pueden presentar juntas en una vulvovaginitis, por lo general tienen manejos relativamente sencillos. Suelen tener manejos que por lo general con la aplicación de medicamentos antiinflamatorios a nivel tópico, o sea, con unos óvulos de medicamento para desinflamar y para la infección, puede ser suficiente para manejarlas. Entonces, el hecho de que te receten unos óvulos de metronidazol con histatina, que el metronidazol es un antiparasitario, pero a nivel tópico actúa como antibiótico, y de nistatina, que es un antimicótico para infección por hongos, pues es bastante común. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, pues yo sé que un tratamiento que combine estos dos medicamentos elimina la mayoría de las infecciones que pudieran estar causando una vaginitis. Y a final de cuentas, la mejor manera de evitar este tipo de infecciones es tener mucha higiene. Tener mucha higiene, sobre todo en el contacto con estas zonas y el momento de tener relaciones sexuales. La uretritis es la inflamación, lógicamente, de la uretra, que es el conducto que lleva la orina hacia el exterior. Esta inflamación se puede dar ya sea por bacterias, por hongos o en algunos casos hasta por virus. La uretritis va a incluir sintomatología como la disuria, igual que las otras dos, que es este ardor o dificultad para orinar, que es lógicamente el signo más llamatorio. La, la, la disuria, que mi tía le dice mal de orina. La poliuria, que es estas ganas de orinar constantes y en grandes cantidades, que también se combina con la poliaquiuria, que es el orinar poquitas veces, pero muchas veces, pero en poquita cantidad. La urgencia de que tengo que orinar en ese momento y que no me puedo aguantar, que puede llegar hasta la incontinencia, y en caso de que la uretritis sea bacteriana, pues entonces habría una secreción por la uretra. Por ejemplo, en el caso de la gonorrea, tienes una uretritis donde hay secreción. El diagnóstico se hace en base a la sintomatología. ¿Por qué? Porque realmente en la mayoría de los casos no se ocupan estudios de laboratorio porque la sintomatología es muy manifiesta. Si tú me dices a mí que te arde para orinar, que tienes que orinar a cada ratito, que tu trabajo es de tener las manos sucias y que así tienes que ir a orinar, aparte de eso te molesta, sientes como comezón por dentro de la orina, pues no es como que realmente ocupara hacerte un urocultivo. O sea, realmente a mí me va a dar el pensar que tu infección puede ser a nivel de la uretra. Entonces, la razón de por qué pongo esta imagen es porque el tamaño de las uretras es bastante diferente. La uretra masculina mide más o menos de 10 a 15, 20 centímetros, y la uretra femenina mide solamente de 3 a 5. Entonces, para mí, como bacteria, es mucho más fácil ascender por las vías urinarias de una mujer que por las vías urinarias de un hombre. Entonces, esta uretritis es una enfermedad extremadamente común en mujeres, y muchas de las mujeres lo han padecido en algún momento de su vida, y por vergüenza podría ser que no se lo comentaran a nadie. ¿Por qué? Porque lo relacionarían con una mala práctica sexual o con una mala higiene. Entonces, yo creo que esto es algo que se tiene que comentar porque es algo muy común. Incluso, por ejemplo, no pongamos el aspecto de la mujer, que sí es muchísimo más común, pero si un hombre se dedica a trabajar en el campo, trabajar en la construcción y tiene que ir a orinar y no tiene tiempo de lavarse las manos antes de orinar, pues también se va a infectar. Por lo tanto, la uretritis, tanto en hombres como en mujeres, pues son enfermedades que a veces por vergüenza preferimos callarnos, pero realmente son enfermedades que son bastante comunes. Aquí es importante que si la causa es por infección,
por bacterias, pues entonces el manejo es en base a antibióticos y pues también se recomienda mucho evitar las relaciones sexuales porque si una mujer tiene una infección de vías urinarias y tiene, o vaginal y tiene contacto con el hombre, pues entonces lo va a infectar. Y si el hombre está infectado y tiene contacto con la mujer, la va a infectar. Y esto es el cuento de nunca acabar. Hay personas y hay parejas que se han aventado años tratando de lidiar con las infecciones simplemente porque el hombre niega tener sintomatología. Entonces, a mí me ha pasado varias veces que la mujer es la que, pobrecita, tiene que estar sufriendo con estas infecciones de manera muy recurrente y el marido dice, no, pero es que yo no siento nada. Y si yo no siento nada, pues no me voy a tomar el medicamento. Y es por eso que se la llevan eternamente sin curarse realmente los dos de la pareja. La orquitis es la inflamación de los testículos. No hay que confundirlo con el hidrocele, porque el hidrocele es una enfermedad en la que el testículo tiene un tamaño normal y hay líquido que se produce alrededor. Entonces, la orquitis muchas veces se puede asociar a la parotiditis, a lo que llamamos paperas, pero también algunas otras enfermedades como la gonorrea o incluso los traumatismos, los golpes tal cuales, pueden llevar a un aumento en el tamaño del pene. El dolor puede ser variable, pero pues siempre se va a notar esta inflamación y la hinchazón de la piel. Aquí es bien importante que el diagnóstico se corrobore con ultrasonido. Por lo general, estos pacientes tienen que pasar al área de ecografía para que se haga el diagnóstico de la causa. Porque si yo no sé exactamente qué causa la orquitis, pues entonces el urólogo le va a costar más trabajo saber cómo manejarlo. Entonces puede ser que el manejo simplemente sea con medicamentos antiinflamatorios o con medicamentos antibióticos o con drenajes tal cuales, pero esto ya es algo que específicamente el urólogo tendrá que decidir en base a cuál es la causa de la enfermedad. Entonces, la orquitis es la inflamación de los testículos que puede ser secundaria a otra enfermedad. Y en este caso, pues el más típico para los niños pequeños es secundario a las paperas, que ahorita pues actualmente no tiene que pasar porque pues tenemos la vacuna en contra de la parotiditis. Entonces, estas primeras tres patologías son las más comunes que ustedes se van a topar. Tal vez otras de las enfermedades que hablamos son relativamente raras, a lo mejor en sus vidas nunca se las topan, pero estas, particularmente la vulvitis, la vaginitis y la uretritis, son de lo más común que tenemos que tener en la mente cuando hablamos de enfermedades del sistema urinario. Pero bueno, gracias, que tengan un bonito día.